si has llegado a este vídeo, quiero que dejes de crear, sí, que dejes de ser artista, dejes de ser autor, dejes de ser creador, que dejes de crear contenidos si es que no sabes cuánto tiempo duran los derechos de propiedad intelectual y menos aún si no conoces las excepciones que pueden hacer que los derechos duren más o menos. Sí, eso es lo que te quiero explicar en este vídeo, y es que en España la ley dice que los derechos de propiedad intelectual, los derechos de autor, duran toda la vida del autor más 70 años desde el fallecimiento, y esta es la regla general. Pero es que hay excepciones. Hay casos en los que hay varios autores. Hay casos en los que no se conoce el autor de una obra, de un libro, de un dibujo, de una ilustración, de una escultura. Y por supuesto, hay casos en los que la obra se publica después de que el autor haya fallecido. Típica obra que se encuentra ahí en un desván, en un garaje, en un cajón, y de repente esa es una obra valiosísima, pero que se publica posteriormente, cuando ya se ha podido acceder a su casa o a sus registros. Pues lo más importante que tienes que tener en cuenta es que la regla general serán esos 70 años desde el fallecimiento en España, que a nivel armonizado en la Unión Europea y en países que protegen la propiedad intelectual siempre va a haber un mínimo de 50 años desde que ha fallecido el autor. Es decir, hay países que han decidido, por ejemplo, en Estados Unidos hasta 95 años ampliar, que es lo que le ha pasado pues con el tema de Mickey Mouse y de ciertos personajes, y al final los derechos de autor en Estados Unidos se amplían más de 70 años. En otros países solamente 50 años, porque han querido decir, oye, el mínimo que dice el Convenio de Berna, y en España tenemos 70 años. De hecho, en países como México o México tienen hasta 100 años, entonces fíjate que va variando, pero siempre hay unos mínimos que se cumplen. Ahora, el caso de varios autores. Imagínate que tenemos 5 autores que han escrito un libro, entre los 5, y van falleciendo. ¿Cuándo termina la protección y cuándo estos derechos van a estar liberados? Y ahora te explicaré qué pasa cuando se liberan. En primer lugar, tienes que saber que si hay varios autores, el derecho de propiedad intelectual durará toda la vida de ellos, de cada autor, y empezará a contar los 70 años desde el fallecimiento del último autor. Es decir, si son 4, hasta que no me fallezca el último, no empezaremos a contar esos 70 años para que la obra quede libre de derechos y podamos utilizarla económicamente, es decir, para crear otras reproducciones, para hacer otras copias de libros, para sacar una serie, por ejemplo, de ese libro, etc. ¿Vale? Esto en primer lugar. Ahora, un segundo caso o excepción. ¿Qué pasa con las obras anónimas o que tienen seudónimos? En este caso, la protección va a ser 70 años desde la publicación de la obra. No se conoce el autor, por lo tanto no podemos hacer un cálculo de su vida, no podemos hacer un cálculo desde su fallecimiento, contaremos 70 años desde su publicación. Y en el caso, como te decía, de las obras póstumas, que son las obras que se han publicado desde el fallecimiento, lo que tenemos que tener en cuenta es que estos 70 años empezarán a contar desde la publicación. Por lo tanto, si el autor lleva fallecidos 10 años, pero luego se publica esta obra, tienes que tener en cuenta que habrá 70 años desde la publicación, casi lo que serían como decir 80, por ejemplo. Entonces tienes que tener en cuenta estos datos. Igualmente, cada caso hay que analizarlo de forma personalizada. La ley tiene diferentes artículos que aplican unas duraciones, unas excepciones, etc. Pero si te me quedas, en serio, si me memorizas estas 3 excepciones y el cómputo general de los 70, me quedo muy tranquilo. Además, quiero que sepas qué es lo que pasa cuando se vence esta fecha, y es que los derechos de propiedad intelectual, la obra, pasará al dominio público. ¿Qué es el dominio público? Quiere decir que deja de estar protegida a nivel económico, los derechos patrimoniales, es decir, que haya que pedir licencia o que haya que pedir permiso para utilizar esa obra en un vídeo de YouTube, en una publicación de redes sociales o para un libro o un contenido, etc. Quiere decir que ya no hay que pedir permiso. Es decir, esa obra no la podemos volver a publicar y decir que es nuestra, que somos los autores, porque los derechos morales no desaparecen. Es decir, si este libro lo escribió tal autor, ese libro seguirá siendo de tal autor y punto, no hay más. Pero sí que podrás crear reproducciones, por ejemplo, publicar un libro reeditado en Amazon, etc. Como digo, cualquier tipo de obra que haya estado protegida, en este caso, cuando está en el dominio público, podemos utilizarla sin necesidad de licencia, sin pagar por ella y con un uso que, como en otros vídeos he contado, no requiere esa excepción o esa limitación de que sea un uso crítico o que sea un uso de humor, de parodia o que sea un uso en el ámbito educativo, etcétera, sino que puedes darle cualquier tipo de uso, es decir, con un fin económico para tu empresa, para el marketing, etcétera. Y por último, y más importante, eres creador, eres autor, tienes derechos de propiedad intelectual. Para mí sería importante que, como todo en la vida, el día que tengas que hacer un testamento, no te olvides de incluir tus derechos de propiedad intelectual. Es posible que la gente, los que te quieren, tus herederos, no sepan todo lo que tú has creado en todo el tiempo, incluso qué acuerdos has tenido o si has cedido tus obras, quién te está pagando, etc.
es importante que eso lo tengas, lo que es la cartera de propiedad intelectual, la tengas bien organizada, puedas tener todos los contratos que tienes firmados y que eso de cierta manera lo reflejes en un testamento. Es importante saber que si el autor fallece, los demás tienen que saber, pues oye, dónde están sus obras, qué obras ha creado o en qué obras ha participado como coautor y por supuesto que los herederos puedan disponer de esos derechos patrimoniales que durante esos 70 años van a poder disfrutar y por lo tanto seguir gestionando. Es muy importante porque a veces pensamos en el presente pero no pensamos en el futuro y mucho menos qué va a pasar con nuestro patrimonio y sinceramente si el patrimonio es tuyo que pase a los tuyos y que todavía los que estamos en el dominio público, los demás, tengamos que esperar lo que dice la ley. Espero que te resulte interesante. No sé si tenías alguna duda concreta que has resuelto, me gustaría saberlo en los comentarios. Si también recomiendas algo o tienes algún sistema que tú dices, oye, pues mira, yo para dejar claro todo lo que creo y cómo lo documento y cómo se lo explico luego en el testamento o al notario o se lo explico a mis herederos, lo hago así. Me gustaría saberlo en comentarios. Para cualquier cosa que necesites, soy abogado especializado en propiedad intelectual, soy Pablo Maza, espero haberte ayudado y por supuesto, no te vayas, me gustaría que te suscribieras al canal. Más del 90% de personas que estáis viendo estos vídeos no estáis suscritos y la mejor forma de apoyar el contenido y el canal es que te suscribas, le des al botón y además YouTube te va a recomendar otros vídeos como este para seguir aprendiendo. Si además quieres saber más sobre derecho de autor, te veo en el siguiente vídeo.